comenté, estamos en este segundo video de esta serie donde estaré leyendo el libro Rabietas de Miriam Tirado y en el primer video explicamos y platicamos quién era Miriam, todos los libros que ha escrito, y en este segundo video estaré comentando cómo comienza el libro, en la introducción y el capítulo 1 y 2. Miriam comienza el libro diciendo que con este libro no es una fórmula mágica para que las rabietas desaparezcan, ¿no? Entonces deja muy claro, y esto me gusta, que no es algo que va a desaparecerse, no es una fórmula en la que vamos a evitar que nuestras hijas e hijos eliminen las rabietas de su vida, sino ella pretende que se consiga hacerlas llevaderas, sacarse el máximo provecho posible para aprender y crecer juntos. Miriam en este libro menciona que es un trabajo arduo, que es un trabajo al que hay que ponerle conciencia y sobre todo mucho amor. Y entonces ella introduce su libro diciéndote que abras la mente y que explores. Además, también menciona que tiene unos apartados en donde va haciendo unas pausas y te invita a reflexionar acerca de lo escrito. En el primer capítulo, que comienza diciendo cuando todo era fácil, pues habla de cómo son esos primeros años, ¿no? Esos primeros 2 años con su hija, cómo ella va conociéndose y conforme se va conociendo y conectando con su hija, lo trata bien y tiene la necesidad de atenderlo, y que incluso ella, al recordar padres desbordados, había pensado, ¿no? Como lo hemos pensado algunas madres, algunos padres, esto no me va a pasar a mí, cuando yo tenga un hijo o una hija, a mí no me va a pasar esto, pero se da cuenta de que no es así. Y entonces viene otro subtítulo que dice, ¿dónde está mi hija? En donde ella comenta que parece que tiene 2 hijas distintas totalmente, una hija dócil, que la escucha, que la atiende, pero de repente se transforma en una hija que ella desconoce por completo, que incluso cuando llega el padre le dice, hoy he tenido en casa a 2 niñas y una no la conozco, nunca había aparecido. Y ella habla de cómo nos apegamos a la permanencia, de que es la primera vez que hace esto, nunca lo había hecho, y entonces eso es como nuestro rechazo al cambio. Sin embargo, hay que tener consciente que las niñas, los niños, el ser humano está en constante cambio. Y el siguiente apartado habla de una cosa que me pareció súper interesante, que se llama la violencia que hay en mí. Y entonces ella hace un análisis de cómo las personas adultas, aunque querramos tener una crianza muy paciente, tenemos cierta violencia guardada, y esta violencia se despierta en la época de las rabietas. En la época de las rabietas, que también es como una transición que puede comenzar entre los 2 años y que puede llegar casi hasta los 7, 8. O sea, entonces, toda la primera infancia. Y además que si en esos años tenemos la sensibilidad como padres de hacer un acompañamiento adecuado, pues va a ser un proceso que se va a poder superar. Pero claro que estas rabietas no vienen solamente a mostrarnos, ¿no? Que nuestras hijas, nuestros hijos están en un proceso de maduración, sino también vienen a mostrarnos nuestras oscuridades, todas estas violencias que viven dentro de nosotros. Y cuando ella lo descubre, hace un escrito muy interesante, muy crudo, donde
menciona lo que siente, lo que le hace sentir su hija cuando está en un proceso de rabieta y cómo ella tiene ganas de hacer cosas que no se consideró jamás capaz de hacer, ¿no? O sea, que tiene esa violencia. Y además que marca como humanamente que le dio mucha vergüenza sentir todo eso, pero aún así ella se expone. Este es un escrito que expuso en sus redes y a diferencia de lo que ella esperaba, el juicio, pues muchas madres, muchos padres le compartieron pues también lo que habían sentido, lo que habían llegado a sentir, y entonces eso demuestra que también que otra cosa que ella habla, que no estamos solos, ¿no? Que hay más gente sintiendo eso, pero ella, al ser también una mujer muy preparada en cuanto a la crianza, pues siente que lo sabía todo, pero habla que la crianza nos da baños de humildad y nos muestra que todo lo que creíamos saber se puede derrumbar en cualquier momento. Pero cuando recibe la respuesta de estos padres, Miriam dice que le asusta que toda esa gente, esa comunidad que promueve la crianza consciente, que dice que la sigue, pues también está vulnerable a estas violencias. Y si son personas que están haciéndose responsables de sus crianzas, ¿qué sucederá en lugares en donde no hay una crianza desde la conciencia, ¿no? Como el adultocentrismo es violento en contextos donde no sabemos lo que ocurre detrás de una puerta, y cuando los niños y las niñas tienen estas etapas de rabietas donde surgen todas estas violencias adultas, ¿qué es lo que pudiera ocurrir? Y entonces viene un ejercicio en donde nos dice que exploremos sin culpa, sin remordimiento, sino con conciencia acerca de esas violencias que nos atraviesan y que a lo mejor son cosas que tenemos guardadas desde antes. Y luego nos invita a tocar fondo y habla de una experiencia donde ella se sentía totalmente desbordada y cómo es que tocar el fondo de reconocer las propias violencias es justamente lo que nos hace salir y poder enfrentar estas rabietas. Espero que les haya interesado este libro, ahora que les he compartido la introducción y el capítulo 1, y pues que les sirva, sobre todo que les sea útil para revisarse, para revisar cuáles son estas emociones que surgen cuando viven una rabieta en casa. En el próximo capítulo hablaremos de qué son las rabietas. Hasta la próxima.